La agenda política de la semana está centrada en el debate sobre el Estado-Nación celebrado en el Congreso de los Diputados. Nuestra invitada de hoy en Periodista Digital lo vivió desde muy de cerca, en la misma Cámara Baja. La periodista política Marta Gómez Montero, de prestigiosa trayectoria en la cadena SER, donde cubrió al PP durante más de 15 años, colaboradora de Radio Nacional de España y 13 Televisión, y que ha colaborado con Espejo Público, entre otros tantos medios, estuvo cubriendo el debate en la propia sede parlamentaria y nos visita hoy para comentar sus impresiones y contarnos lo que no se vio en el debate. Bienvenida y muchas gracias. ¿Qué tal? Hola, buenos días. Buenos días, Marta. Bueno, leyendo a los articulistas de la prensa de papel de hoy, la impresión que se extrae es que el vencedor de la jornada fue por la mínima, y a veces da la impresión de que casi por ausencia del rival, Mariano Rajoy. ¿Tú compartes esta impresión? Yo creo que sí, porque bueno, pues llegaba con unos datos después de 2 años muy duros, pues llegaba con unos buenos datos de la recuperación, pero bueno, de ese inicio de la recuperación. Pero sí es cierto, ¿no?, que yo, que llevo siguiendo muchísimos años este tipo de debates, llegaba un momento a las 6:30, ayer acabó un poquito antes el cara a cara de por la tarde, que tú salías a los pasillos y siempre había claramente un ganador y un perdedor, y se notaba pues en las filas de los diferentes de PP y PSOE, que salían rápidamente los primeros espadas, cada uno a colocarte su versión. Y ayer había satisfacción en las dos bancadas, ¿no? Porque además lo veías en las caras. Era muy significativa, por ejemplo, la cara de Madina en el PSOE. Por parte del gobierno, pues los principales colaboradores también estaban contentos. Y es que yo creo que fundamentalmente pues lo que pasó ayer es que cada uno fue a colocar su discurso buscando sobre todo al electorado que se le puede o que se le puede estar yendo. Yo creo que se buscó mucho más que otros años un cuerpo a cuerpo para sobre todo buscar la supervivencia del propio sistema del bipartidismo, que yo creo que está en estos momentos un poco en crisis, ¿no? O sea, esto es interesante. Estás diciendo que se buscó un cuerpo a cuerpo para asegurar la supervivencia del bipartidismo, ni siquiera la supervivencia de los dos grandes líderes de los dos grandes partidos. O sea, casi una escenificación. ¿Es eso? ¿Casi una escenificación planteada por ellos inconscientemente, tal vez? Hombre, no es una cosa evidentemente que esté pactada, porque para los dos es un debate muy, muy importante, ¿no? Lo que pasa que al final, pues ayer lo que hizo, si analizas un poco, ¿no?, por la mañana, el discurso del señor Rajoy, los discursos de por la mañana, ese discurso que hace el presidente del gobierno, que suele durar hora y media, suele ser muy plumbio, muy aburrido, y ayer no lo fue tanto por esos dos importantes anuncios de la tarifa plana, de que puedas contratar a trabajadores pagando solo 100 euros a la Seguridad Social durante 2 años, y que además implique crear empleo neto, o sea, que no suponga que despidas ya a los que lleven más tiempo. Ese anuncio, y luego ese avance de lo que va a ser la reforma fiscal, es importante, va a afectar a 12 millones de españoles. Si ganas menos de 12.000 euros vas a estar exento de pagarlo, y va a beneficiar pues sobre todo a las familias, a las personas que tienen a su cargo discapacitados. ¿Eso a quién va dirigido? Pues eso va dirigido a la clase media, al votante tradicional, al electorado tradicional del Partido Popular, que se estaba alejando del Partido Popular, y que se traduce, sobre todo que se podía traducir más, que yo creo que ese electorado no se va a la izquierda, no va a votar a un PSOE, no, pero sí se va a ir a la abstención. Entonces ayer el señor Rajoy quiso conjurar precisamente su fantasma, que era esa abstención. Y luego por la tarde, evidentemente, no dudó en reprocharle en este sentido a Rubalcaba, pues el talón de Aquiles del señor Rubalcaba, que es que ha formado parte de los gobiernos del señor Zapatero hasta los últimos, hasta sus estertores, hasta los últimos días. Y evidentemente yo creo que los gobiernos, las políticas económicas del señor Zapatero han hecho muchísimo daño a este país. ¿Qué pasó con el señor Rubalcaba? ¿Qué le pasa al señor Rubalcaba? El señor Rubalcaba, pues evidentemente las encuestas le están dando que pierde votos, pues bueno, a chorros, podríamos decir así coloquialmente. Tiene una fuga importantísima de votos que se le estaba yendo a Izquierda Unida. Sabía que no podía competir en el terreno de los datos, porque no tiene argumentos por ese talón de Aquiles de su herencia reciente de hace 2 años, y buscó el debate ideológico, o sea, el debate de la desigualdad, que yo creo que a estas alturas, luego si quieres entramos en eso, yo creo que en mucho electorado no cuela, pero en el que él buscaba ayer sí que puede colar, en el que se le está yendo hacia Izquierda Unida, a otros partidos sí que puede colar, y sobre todo en su bancada. Y si no, mira la sonrisa significativa de Eduardo Madina, porque ese sería el discurso
que haría Eduardo Madina si ganara las primarias. Sí. Por ahí hay otra clave, si quieres luego entramos Claro. en ello. Yo apostaría porque este puede ser el último debate del señor Alfredo Pérez Rubalcaba como líder del PSOE. Claro, porque desde la sonrisa de Madina, pero también Madina efectivamente es uno de los que se supone que aspiran a suceder a Rubalcaba, entonces tampoco le interesa demasiado que Rubalcaba logre salvar su asiento. Hombre, son los aspirantes a quitarle el sillón, pero ayer el señor Rubalcaba hizo el discurso que quiere el Partido Socialista y que hizo Madina hasta ahora. Desde la campaña electoral, que veíamos a ser Rubalcaba irreconocible de profesor didáctico, pues el PSOE solo ha hecho que perder votos. Yo creo que en el Partido Socialista muchísimos le dan por amortizado al señor Pérez Rubalcaba, y él mismo lo sabe. Si tú hablas un poco pues en privado con Rubalcaba, dice que lo que más le ha dolido en estos 2 años, dice que es que desde el principio desde sus propias filas le han estado poniendo ruedas en la bicicleta, no le han estado ayudando, sino haciéndole la cama. Entonces yo creo que el señor Rubalcaba ha asumido, ha interiorizado que tiene muy difícil ganar las primarias. Yo sostengo que a él le gustaría presentarse, pero que bueno, ante la imposibilidad de ganar, pues probablemente no se presentará. Pero ayer sí que quiso, a lo mejor precisamente por eso, porque ya tiene esa tranquilidad de echar el resto, de ir a ese debate. Ayer se puso, digamos, la chaqueta de pana, de ir al debate ese ideológico que yo creo que no cuela, ¿no? Porque luego los hechos, luego si quieres hablamos de eso, luego los hechos lo desmienten, pero quiso ir a ese debate ideológico que en el fondo es el que le venían pidiendo desde las filas socialistas, con la esperanza, porque lo de ayer yo creo que fue el primer acto, es un tópico, pero es así, ya de la campaña de las europeas. Veamos si hay navarras, coincidiendo el 25 de mayo, a ver si se adelantan las andaluzas, municipales, autonómicas y generales. Hemos entrado en una campaña de 2 años, y ayer fue el primer acto con este cuerpo a cuerpo por la supervivencia. Y entonces el señor Rubalcaba hizo ese debate para conectar con las bases socialistas, y yo creo que al final Madina, sabiendo que lo tiene muy difícil ganar en unas primarias Rubalcaba y que eso probablemente le disuada, aún ganando por la mínima las europeas, el señor Rubalcaba, Madina dijo, este es mi discurso. Entonces yo creo que poniendo en la balanza todo eso, pues por eso esa es una persona que sonríe muy poco, Sí. Eduardo Madina, y ayer estaba contento. O sea, que en realidad Rubalcaba, su enemigo no está ni en la calle Génova, y casi te diría que tampoco en la sede de Izquierda Unida. Por lo que dice, su enemigo está en Ferraz. Eso es lo que cree él. Lo que piensa es que sus enemigos más acérrimos y los que más daño le han hecho desde el primer momento han sido sus correligionarios, y al final un poco digamos que bueno, que a lo mejor no le quedaba otro discurso, porque el señor Rubalcaba ayer no podía rebatir con datos ni las acusaciones del señor Rajoy, porque cuando le puso sobre la mesa, pues cuando Rubalcaba le recrimina, pero mira cómo se ha incrementado la deuda, dice sí, pues claro, ahí sacas los datos, ahí sacas pues cómo dejó el déficit el gobierno de Zapatero, cómo dejó las cuentas de la seguridad social, las facturas sin pagar. Entonces claro, ahí te tienes que callar. Entonces a lo mejor no le quedaba más remedio, pero hizo un discurso que no nos tenía acostumbrado. Hizo un discurso absolutamente, desde mi punto de vista, de tan ideológico que era demagógico, ¿no? Porque, por ejemplo, pues decía que el Partido Popular era un muro para la emancipación de las mujeres. Pues que aquí se olvida una cosa, señor Rubalcaba: el Partido Popular ya ha gobernado en este país, ha gobernado 8 años, y Rajoy ha estado en esos gobiernos. En esos 8 años se crearon 5 millones de puestos de trabajo, y de esos 5 millones, 3 millones fueron puestos de trabajo que ocupamos las mujeres. O sea, la gran incorporación de la mujer a los puestos de trabajo fue precisamente con gobiernos del Partido Popular. Entonces, evidentemente, pues claro, si tienes un poquito de datos, no cuela. Pues como no cuela lo de la desigualdad en la escuela pública. Lo vimos recientemente en el debate entre las dos Sorayas, ¿no? Que claro, la señora Soraya Rodríguez ha falsificado su currículum y puso que había estudiado en un instituto público, cuando no era verdad. Había estudiado en las monjas y en colegios privados. Entonces te quiere decir que, claro, su demagogia se desmonta con los hechos. En cambio, la madre de la vicepresidenta del gobierno
es una trabajadora, la vicepresidenta del gobierno sí que estudió en colegios públicos y en un instituto público, entonces esa demagogia de trazo grueso, yo creo, si tienes datos, se desmonta. Pero sí que llega. O sea, ayer lo que buscaba el señor Rubalcaba era frenar esa sangría de votos hacia Izquierda Unida y otros partidos. El señor Rajoy buscaba frenar esa sangría de votos hacia, pues también otros partidos, pero sobre todo la abstención, y cada uno hizo pues el discurso que nos anticipa lo que va a ser en la campaña electoral, en la que yo creo que va a haber muchísima participación de los dos líderes, tanto de Rajoy como del señor Rubalcaba. Pero esta demagogia casi me recuerda, supongo que tú lo tendrás en la memoria. La situación era distinta porque gobernaba el PSOE con Felipe González. Los mítines de Alfonso Guerra, aquellos en los que proclamaba, el PP nunca había gobernado, proclamaba aquello de que viene la derechona. Entonces, claro, mostrando una derechona. Efectivamente. Entonces, claro. Efectivamente, mira, yo el primer mitin al que fui con un compañero, estaba en Antena 3, cuando empecé en Antena 3 Radio, que ya no existe, ahí en la calle Oquendo teníamos de directora a Martín Ferrán y de directora de informativos a Consuelo Sánchez Vicente, que ahora está de directora de comunicación luego Consuelo Sánchez Vicente, que ahora está en el Palacio de la Moncloa en comunicación. Al primer mitin que fui fue un mitin de Alfonso Guerra que apoyaba a Juan Barranco, y entonces había posibilidades o de, no sé si era una moción de censura o de que pudiera ganar en las elecciones el Partido Popular, y el gran eslogan de Alfonso Guerra era: le quieren quitar a Juanito porque es hijo de albañil. Me acuerdo perfectamente porque fue mi primer mitin. Sí. O sea que hemos vuelto a los... Y bueno, y la gente la gente ardía, ¿no? Aplaudía, rabiar. Y era ese el eslogan, ¿no? Juanito porque es hijo de albañil, Juan Barranco. España ha cambiado, mucho. Sí, pero mira lo que hizo ayer el señor Rubalcaba. Recurrió a ese artículo del 83, que han pasado 30 años, de Mariano Rajoy en el Faro de Vigo, sobre la estirpe que está mejor preparada, etcétera, etcétera. O sea, quiso buscar, por eso te decía yo, Rubalcaba ayer quiso volver a la pana y recuperar ese discurso, sobre todo porque no tiene otro. Porque habiendo estado en todos los gobiernos del señor... no ya Felipe González, sino los gobiernos del señor Zapatero hasta el final, evidentemente, pues otra de las claves fue la pregunta que le hizo el señor Rajoy: ¿y usted qué haría? Deme datos, ¿no? Le buscó en el cuerpo a cuerpo, le buscó con las eléctricas, o sea, le retó. Y ahí el señor Rubalcaba evidentemente sabía que tenía y no entró. O sea, rehuyó absolutamente el debate económico, no dio un dato y se fue a ese debate que es donde únicamente ayer tenía una oportunidad, y donde evidentemente pues puede tener un caladero de recuperar esos votos que se le estaban yendo hacia otras formaciones. Entonces parece que más que un debate lo que hubo fue dos mítines en paralelo, porque además vemos que uno hablaba de unos temas y el otro evitaba esos temas y viceversa, ¿no? Uno va a lo macro, el otro va a lo micro, o al populismo yendo a lo micro. Uno le saca el aborto, el otro ni trata el tema. O sea, realmente que hubo dos mítines. ¿Fue el inicio de la pre-campaña? Fue el inicio, sí, vamos, estamos ya sin duda, estamos ya en campaña, porque esto es el 25 de mayo, dentro de 2 semanas vamos a conocer, no, dentro de 2 semanas no, el 6 y el 7 vamos a conocer ya el candidato a las elecciones europeas por parte del Partido Popular. Yo creo que va a ser, te he dicho, una campaña muy, muy, digamos, de los dos líderes, o sea, un cuerpo a cuerpo, lo que vivimos ayer de los dos líderes, pero evidentemente yo creo que, bueno, que siendo un mitin, yo creo que los datos avalan un poco el discurso del señor Mariano Rajoy, porque evidentemente hemos pasado 2 años, y lo que queda, ¿no? Porque los años duros de recortes, etcétera, etcétera, y ahora se está empezando a ver un poco. Yo creo que lo que tenemos es una cierta esperanza que hace 2 años no teníamos, y yo creo que no teníamos, y lo digo con toda la sinceridad, que yo creo, entre otras cosas, porque evidentemente es una crisis mundial y que ha afectado especialmente a Europa, pero yo creo que el señor Zapatero pues no supo tomar las medidas que había que tomar a tiempo. O sea, se le quedó grande, y yo creo que contribuyó muchísimo a que nos metiéramos en un pozo mucho más profundo del que podíamos habernos metido. No hizo las reformas que tenía que hacer en la banca, disparó la deuda, disparó el déficit, y evidentemente pues dejó al país muy, muy mal. Y los datos que dio ayer el señor Rajoy son reales, entre otras cosas, porque, es decir, y esto es un honor, yo creo, un poco para los periodistas, ese repaso con el que inició, ese repaso de hemeroteca real.
O sea, hace un año, hace 2 años, las portadas de todos los periódicos, de este y de cualquiera, eran las que eran, y este año son muy diferentes, muy diferentes. Queda mucho por hacer, y además lo dijo el señor Rajoy, yo le conté en 5 ocasiones. Hay 5 millones de parados, y mientras haya 5 o 6, según EPA, mientras haya 5 millones de parados, evidentemente no te puedes relajar, ¿no? No puedes estar satisfecho, pero yo creo que las cosas sí que han cambiado. O sea que bueno, uno dio un mitin y el otro, pues yo creo que después de 2 años de esfuerzos, pues tiene más argumentos para... Pero sorprendente tanta hemeroteca. O sea, Rajoy, recordemos que es el hombre que en una entrevista le pregunta con 2 candidatos, ¿usted qué periódico lee? Y dice, el Marca. Hace poco le fotografían y la única foto que tenemos que con un periódico bajo el brazo es el Marca. Alguien que parece que tiene realmente alergia a la prensa y sin embargo ayer... Yo creo que tenemos que estar muy contentos. Yo creo que tenemos que estar muy contentos los periodistas, porque además el señor Rajoy empezó su discurso de por la mañana, su intervención de por la mañana, tirando de hemeroteca, y de hemeroteca de hace un año, de hemeroteca de ahora. El señor Rajoy le respondió, el señor Rubalcaba le respondió tirando de hemeroteca, y yo creo que hubo más ocasiones, ¿no? Entonces yo creo que al final, pues es verdad que ahora que la profesión atraviesa unos tiempos bastante difíciles, pues fuimos una de las piezas, ¿no? de argumentales del debate. Y es verdad que el señor Rajoy tiene cierta alergia, dice, está la leyenda de que tiene alergia a los medios de comunicación. Él, y nos lo ha dicho yo que he hecho un par de campañas electorales con él, luego cuando se relaja y está con los periodistas, y el Rajoy un poco ahora lo está más, ahora está, pues ayer se le veía también más relajado, más contento. Luego él te confiesa que más que alergia al periodismo, lo que tiene, dice, que son a los titulares. Dice que si tú te lees una información, el titular es lo que a él menos le gusta. Dice, luego tú te lees la información a fondo, entras al detalle, eso lo ha contado Rajoy, sí. Y dice, muchas veces se ajusta más a la realidad. Dice, pero como tenéis que sintetizar en un titular, eso es lo que verdaderamente tiene alergia. Claro, pero... a los titulares, más que a luego la información, que dice que muchas veces se corresponde mucho más con la realidad. Pero debería pensar que el titular más demoledor es el Carmen, por favor, o el llueve mucho, ¿no? Bueno, sí, hay veces... Hay veces que la verdad que a todos yo creo que a todos nos pueden pillar si estás escudriñado las 24 horas por esa especie de gran hermano que somos los periodistas, y además es nuestra obligación, ¿no? Y entonces, bueno, pues desde Moncloa, el día de llueve mucho, te decían que no había oído la pregunta. Pues bueno, pues a lo mejor se quiso un poco quitar de medio, y fue un error reconocido, porque luego dio en una entrevista en la que sí que entró al tema de fondo, pero evidentemente pues sí que tienes lapsus, pero yo creo que bueno, pues que también hay que ser a veces un poco benevolentes, porque están sometidos 24 horas a los focos de los periodistas, ¿no? Y todo el mundo comete errores. Y oye, ayer hubo temas ausentes, ¿no? O sea, temas de profunda actualidad, la corrupción que afecta a los 2 grandes partidos. Oye, pues como que... Sí, porque... Como que estábamos en otro país donde no hay corrupción. El tema de Navarra, oye, que es una situación muy grave, tampoco lo saca. Sí, efectivamente, no, la verdad que ahí está el tema de lo que ha pasado en el Partido Popular estos años, que evidentemente es grave. Tienen a un extesorero que le echaron del partido, ¿no? Porque ahí la señora María Dolores de Cospedal fue la que se encargó, que ahora está asumiendo un poco el coste de todo ese periodo, pero fue ella la que se empeñó en que ese señor se fuera del partido. Pero bueno, ahí está, el señor Bárcenas está en la cárcel. Y luego en Andalucía lo que ha pasado con los sindicatos y lo que ha pasado con la Junta de Andalucía, que es que tienes dos expresidentes de la Junta de Andalucía que pueden estar al borde también de la imputación. Ahí hay un clientelismo entre clase política, sindicatos, etcétera, etcétera, que se ha perpetuado durante años, y que a ver si la señora Díaz se atreve a contestar. Y eso estuvo ausente en el debate, que bueno, pues sí que el señor Rajoy lo tenía preparado con esas medidas de regeneración que aprobó el viernes en el Consejo de Ministros, pero no quisieron evidentemente que fuera un tema central. Lo de Navarra, que también se ha hablado mucho
mucho de si es la pieza que se puede cobrar, vamos, la pieza que siempre ha buscado la izquierda Berchale para sus Imaginarium, Sí, de anexión el cuarto cuartel del escudo efectivamente, de anexión de Navarra al País Vasco, y bueno, se ha hablado muchísimo y tampoco estuvo sobre la mesa. Entonces, evidentemente, por eso te digo que yo vuelvo al titular ese de que ayer cada uno hizo el discurso que le interesaba, pensando en el electorado que le interesaba, y que de este cuerpo a cuerpo, por la supervivencia del bipartidismo, por evitar que nos convirtamos en Italia, porque aquí los partidos de momento minoritarios pues tienen fuerza, pero no condicionan tanto como condiciona en Italia esos partidos pequeños. Pues para evitar eso hubo temas, yo creo que bueno, sobre los que se pasaron pues bastante de puntillas por parte de los dos. Oye, y hablando de partidos minoritarios, UPyD, ¿realmente a Rajoy le sigue sacando tanto de quicio Rosa Díez? Le pone muy nervioso, pero le pone nervioso. Y Rajoy es una persona que tiene muchísima experiencia parlamentaria y muchísima templanza, como hemos visto, ¿no? Que hemos visto como muchos a su alrededor ya no están, y él sigue son dos supervivientes de la política, tanto uno como otro, vamos, los dos llevan en política desde tiempos que casi ni podemos recordar, pero le saca de quicio a la señora Rosa Díez. Pero ayer, y en las preguntas cortas de 5 minutos, le saca de quicio, le parece que es una persona muy demagógica, muy poco coherente, y es un poco... O sea, ya es un tema personal. Le ataca un poco, le hace perder la templanza esa, los nervios, esa sangre fría, ese medir los tiempos, que no es que sea proverbial, es que es absolutamente real, porque hemos visto lo que ha pasado en Andalucía con la elección del líder del Partido Popular andaluz, como él mide sus tiempos hasta la extenuación, y le da igual luego lo que se pueda decir o quién pueda quedar a lo mejor un poco maltrecho en un momento dado, pero a eso a él no le importa. Pero la señora Rosa Díez le ha sabido encontrar, digamos, las cosquillas, y le pone muy nervioso, y ayer se volvió a ver. Y para sorpresa de muchos, Rajoy se trata de un tema que normalmente evita, es el tema de Cataluña. Y además dice esto de que nadie puede ganar el derecho a decidir. Además, un argumento muy inteligente del conjunto de los españoles. ¿Cómo es que se animó cuando es un tema que sabemos que no le gusta hablar? Bueno, pero él ya lleva tiempo. Ella, cuando estuvo en el Congreso del Partido Popular de Barcelona, ella haya empezado a armar un discurso bastante elaborado que habíamos echado de menos. Yo lo he visto un par de veces también en el Senado, y él es un discurso que también sabe que a él ese discurso, vamos, aparte de que yo creo que es un tema fundamental, que tú no te puedes saltar. Lo que quiere hacer el señor Mas es saltarse la ley, y tú no te puedes saltar la ley. Hay una Constitución que es clarísima en su artículo 1 y 2, y tú no te puedes saltar la ley. Pero luego es que yo creo que han cambiado en el último mes, han cambiado muchas cosas, ¿no? Yo creo que esa desafección de la clase empresarial, que para mí, y se lo reprocho con mucha vehemencia, ha estado absolutamente callada porque no sabía para dónde se iba a inclinar la balanza, pues ha roto ese silencio, ha empezado a hablar. Ayer hubo una cena muy importantísima en Barcelona, este llamado Foro del Puente Aéreo, a la que asistió el príncipe, y los empresarios se han atrevido a hablar, han roto ese silencio que tuvieron que romperlo los empresarios alemanes, pero al final se han animado. Entonces yo creo, dentro de Convergencia y Unió hay cada vez más diferencias, por mucho que ayer el señor Duran y Lleida pues también tuviera que hacer su discurso. Entonces las cosas, yo creo que la balanza se está inclinando en contra del lado de los que están en contra de los delirios un poco, yo creo, del señor Mas, porque el señor Mas, y ayer también lo dijo el señor Rajoy, lo que ha querido evitar también es hablar de economía, de la situación, de la terrible crisis económica que se vive en Cataluña, de que no pueden pagar los servicios, el pago a proveedores, y que son los que más dinero han tenido que pedir al FLA, al Fondo de Liquidez Autonómica. Entonces, bueno, pues te envuelves en la bandera, y es más fácil eso que dar explicaciones sobre la situación de Cataluña, el paro que hay en Cataluña. Pero el señor Rajoy está muy firme, y además de esa firmeza se sabe que está cada día más acompañado, ¿no? Y que más está en eso que decimos todos, pero es verdad, en un callejón que no sabe cómo va a salir. Pero yo creo que al final la solución de Cataluña, como a lo mejor la del PSOE, salvando mucho la distancia, pues pasarán a lo mejor la del PSOE,
sin el que esté el señor Alfredo Pérez Rubalcaba, y la de Cataluña evidentemente pasa porque el señor Mas pues se retire de la primera línea. Yo creo que a corto o medio plazo lo va a tener que hacer, evidentemente. Volvamos al debate. Rajoy es muy dado a metáforas y símiles marineros. Le encanta, sí, ¿no? Entonces ayer, y encima además consigue a veces que lo que es debería ser una mera anécdota dentro del debate, pues consigue acaparar titulares. Entonces él habla del Cabo de Hornos, que llegamos al mar de Buena Esperanza, y oye, y todo el mundo titulando por ahí. Pero creo que ha habido alguna anécdota después en los pasillos en torno al Cabo de Hornos. Sin duda, es que mucha gente no sabía en ese momento dónde estaba el Cabo de Hornos. Entonces, pues veías a todo el mundo buscando en Wikipedia, buscando exactamente dónde estaba el Cabo de Hornos, qué significaba esa metáfora, ¿no? Que era la dificultad de atravesar el Cabo de Hornos. Y luego ya, bueno, y es que fue al final el tema de conversación, porque luego ya los que más se lo daban de eruditos recordaban que era tan difícil pasar el Cabo de Hornos, que cuando lo atravesabas, este Cabo de Hornos que está en Chile, no al final de Sudamérica, sino es Chile, había tantas tormentas. Que debajo está Tierra de Fuego. Efectivamente, y Patagonia, había tantas tormentas y tantas dificultades que a los que le pasaban, pues les daban, como digamos, eso nos lo contaba anoche Graciano Palomo en la televisión de Castilla-La Mancha, en el debate, en la tertulia de Castilla-La Mancha, te daban como premios, ¿no? Y era pues abandonar las tareas de marinería, o te daban un pendiente, que de ahí el pendiente que llevan los bucaneros. O sea, que es verdad que elevas a anécdota, o sea, lo que es una anécdota lo elevas al final a categoría, y es muy simbólico. Antes no era tan dado Rubalcaba, perdón, el señor Rajoy no era tan dado a estas metáforas, y cada vez más, porque debe haberse dado cuenta que son muy efectivas. O sea, lo del Cabo de Horno va a quedar en el imaginario de que al final pues hemos vencido esas dificultades, que no quiere decir que no te queden muchas otras, pero que ese momento de que el barco se podía estrellar contra las rocas, ¿no? Ese momento que él simboliza, siempre lo dice, que estábamos al borde del rescate, pues que ese momento, pero, oye, que se ha superado. Me cuentas, lo cual además creo que es bastante triste, porque el Cabo de Hornos, en fin, es un accidente geográfico muy importante en la historia de España, con mucho significado, todo lo que nuestra historia del descubrimiento, bueno, la vuelta al mundo, en fin, es un lugar central en nuestra historia. Me dicen, muchos no los conocían, pero ¿quién? Bueno, ¿quién? Algunos. Nada. Pero periodistas o políticos, nada, o de ambos. De todo. De todos los sitios, pero vamos, se dice pecado, pero no. No, pero bueno, oye, era sobre todo políticos, sobre todo periodistas. Todo. Ambos ahí entonamos todos el mea culpa, vamos. Digo, que viví la anécdota y teníamos que entonar, además era una periodista la que preguntaba, y podemos entonar mucho, vamos, te quiero decir el mea culpa. Sin lugar a dudas en ambos, políticos y periodistas, que muchas veces pues estamos condenados a entendernos y a caer en los mismos errores. Tú que estabas por los pasillos, que estabas por ahí, al final la gente, el ciudadano medio español, lo máximo que ve del Parlamento son las sesiones, con los señores que hablan y tal, pero después en los pasillos, donde hay muchísimas anécdotas. ¿Qué ocurrió ayer? Cuéntanos anécdotas de ayer. Pues mira, ayer ocurrió una cosa llamativa, porque yo estuve por la mañana, luego me fui, yo sobre todo para mí, yo recordaba, de eso te digo, de toda mi experiencia, el momento cumbre del debate es cuando acababa el cara a cara entre el presidente del gobierno y el líder de la oposición. Solía durar mucho más, porque empezaba a las 4 y siempre los presidentes del Congreso son muy benévolos con los tiempos, no son muy estrictos. Solía acabar a las 7 y ayer acabó a las 6 menos cuarto, que yo había ido a hablar con una persona y que ayer tuve que ir corriendo a pasillos. Y había muchísima menos gente en pasillos, mucho menos de los equipos que suele haber, lanzándote ahí los primeros mensajes de quién ha ganado. Ahí se ganaba, ese era el momento, en esos 10 minutos. Yo me acuerdo en un momento determinado con Aznar, era un gran propagandista, lo digo en el buen sentido de la palabra, pues, por ejemplo Carlos Aragonés salía rápidamente al pasillo y te colocaba los 3 titulares de lo bien que le había hecho Aznar por esto. Y ayer había menos, pues porque hay las nuevas tecnologías, el Twitter. Ayer también se mandaron muchos. Están cambiando mucho las cosas. Los que esperábamos unos pasillos absolutamente llenos de periodistas, que los había, eran otras cosas. Era la foto esta que se hizo a Madina sonriendo. Elena Valenciano sí que estaba en pasillos contándonos lo bien que lo había hecho su jefe de filas. Estaban pues personas también de Moncloa. Pero algo está cambiando, o sea, eran las redes sociales y
y los periódicos en Sí. internet han revolucionado hasta los usos parlamentarios. O sea, los pasillos del Congreso, la famosa M30 que da la vuelta al hemiciclo, había gente, pero de otra manera, vamos. Yo lo vivía, yo que llevaba además un par de años desde que me fui de la cadena SER, que estaba un par de años sin estar en el día a día, ha cambiado y los periódicos digitales, las redes sociales, habéis ganado ahí un espacio, esa inmediatez que dais, se ha ganado un espacio incluso porque tiene muchísima más, evidentemente, difusión e inmediatez que lo que te puedan contar en un pasillo que luego tienes que ir tú a contarlo. Había menos gente con la misma, igual de hooligan, pero no había esa aglomeración que casi tenías que abrir de paso a empellones, ¿no? Para llegar a llegar a tus fuentes. Pero ¿cómo cambia incluso la relación de los políticos con las redes sociales? No hace tantos años los senadores y los diputados protestaban porque la gente tuiteara mientras eran los debates parlamentarios, porque decían, es que nos tratan de influir, entonces desde las redes sociales, claro, decían, bueno, son ciudadanos, tienen derecho, y ahora son ellos los que tuitean. Efectivamente, es una realidad a la que nos hemos tenido que rendir todos, ¿no? Y ellos los primeros, ¿no? Ya eso de tuitear no está mal visto. Otra cosa que veas, como hizo el señor Revilla, el interview, que estés en una sesión parlamentaria viendo el interview, eso es absolutamente... bueno, me voy a callar el calificativo, pero vamos, eso. Otra cosa es que tú estés trabajando, o sea, tú estás mandando Twitter y estás trabajando porque estás apoyando la labor que está realizando tu líder en un debate. Yo te digo que nunca había pasado otro hecho sin precedentes, que se fueron desde las dos bancadas, desde la bancada socialista y la bancada popular. Los dos se fueron satisfechos, pero no era una cosa impostada, ¿no? Era una cosa real. Y una última cuestión. Normalmente parece que están ahí partiéndose a la cara y después se comenta, ¿no? Que después salen del hemiciclo, en los pasillos juntos, hablan, bromean. ¿Esto se vio ayer también, que los diputados de otros partidos se hablaran, bromearan, o cada uno se fue por su lado? Ayer lo que pasa que ayer es un debate en el que ya te digo que más allá del momento que salen cuando acaban uno y otros, que ayer fue menos intenso que otros años, es un día en el que estás más en el hemiciclo, o sea, estás más pendiente, pero evidentemente se llevan, o sea, el señor Rajoy y el señor Rubalcaba se llevan bien, o sea, evidentemente ayer no lo puedes ver, se llevan bien, son dos personas, el señor Rajoy y el señor Urkullu se llevan bien, evidentemente pues lo que ha pasado, se llevan mejor de lo que creemos, lo que ha pasado esta semana con los verificadores, el paripé al que hemos asistido con los verificadores y Urkullu pues viniendo a Madrid a darle carta de naturaleza a este paripé, pues evidentemente puede haber un poco enfriado las relaciones, pero es que además tengamos en cuenta una cosa, es que se necesitan y a mí no me parece mal, o sea, veamos lo que pasa en Alemania, ¿no? En Alemania la señora Merkel ha pactado con la socialdemocracia, eso aquí es todavía en estos momentos yo creo que es inconcebible, ¿no? Un pacto entre los dos grandes partidos, pero sí a la realidad española. Lo que sí que te dicen las encuestas, aparte de que la abstención que vamos a ver en las europeas, que luego en las generales no es la misma, pero evidentemente parece difícil que ningún partido consiga mayoría absoluta en esas generales y se van a necesitar pactos, pues con un PNV que el señor Urkullu pues ha sido un señor, ya te digo que más allá de esta apuesta suya que también hay que entenderla en el contexto, o sea, en el contexto del miedo que le da que le roben los votos, la izquierda de Chale, o sea, él vino aquí a decir yo tengo que ver con el fin de ETA porque le está dando miedo que le quiten los votos, al final es eso, pues yo creo que al final el Partido Popular pues tendrá que entenderse con un PNV moderado y con una CiU sin Artur Mas. Y el que sea el líder del PSOE pues tampoco tendrá una mayoría absoluta suficiente y luego evidentemente hay afinidades, tú lo has dicho, tú has sido muy gráfico, ¿no? Al final pues se lleva bien Rajoy y Rubalcaba, se llevan bien, siempre nos dicen que hablan mucho más de lo que nos creemos, pero se llevan, es una cuestión de piel, como nos pasa a todos, pues con la señora Rosa Díez, ¿no? Y entonces pues eso está ahí. Entonces, bueno, pues yo creo que ha sido un debate interesante que adelanta estos 2 años que vamos a tener por delante, ese cuerpo a cuerpo, que ahora ha sido Rajoy Rubalcaba, después de las primarias será Rajoy con el que sea,
que uno va a llevar el debate hacia la recuperación económica, sobre todo con esos incentivos, buscando reconciliarse con su electorado tradicional, con las clases medias, y el otro, que tras las primarias pues probablemente no será Rubalcaba, va a buscar esa confrontación ideológica que al final lo que va a hacer es polarizar mucho la vida política entre los dos partidos, pues un cuerpo a cuerpo que busca esa supervivencia del bipartidismo, yo creo. Bueno, pues Marta, de verdad, muchísimas gracias por haber venido a Periodista Digital a comentarnos la sesión de ayer, el debate de Estado-Nación. Esta visión de verdad interesante con anécdotas y el análisis personal. Muchísimas gracias. Pues gracias a vosotros. Muchas gracias.